En Juan capítulo 13, versículo 15. Es un versículo que me ha marcado durante estos días. He estado viendo la actitud de Jesús frente a muchas circunstancias duras que tuvo sobre su vida y ver que en la forma como Él actúa y cómo nos enseña a través de la palabra de Dios. Él dice que nosotros debemos ser ejemplo de Jesús, el ejemplo perfecto, el ejemplo a seguir en cómo tratar a los demás, de cómo Él no se fijaba simplemente de su apariencia, de su hermosura o de su forma de vestir o su forma de hablar. Ese camino maravilloso de conocer al Padre. Cuando decimos que Él se hizo verbo y el verbo se hizo carne, el verbo era un espíritu y el verbo se convirtió en carne para mostrarnos cómo era el Padre a través de su Hijo aquí en la tierra. Amar al prójimo. Y esto es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Porque nosotros siempre estamos mirándonos a nosotros mismos, mirando lo que nos gusta, lo que nos agrada, en la forma que nosotros tratamos a los demás. Y Jesús nos da un ejemplo muy grande aquí en esta palabra maravillosa que he estado estudiándola, que para mí es un gran desafío. El molde es una figura de hierro o donde se coloca y tiene que ser amoldeable en forma líquida y toca dejarla hacer un proceso en ese molde en el cual tiene que pasar un proceso paso a paso. Y yo consideré y comparé la vida de nosotros, ese paso a paso del modelo que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Jesús nos dejó ese ejemplo maravilloso de su vida. Él nunca pensó. Nosotros somos buenos para imitar a muchos actores, personas, pastores, en la forma de caminar, en la forma de hablar, sus gestos, pero en sí el corazón lo conoce Dios. Y es allí donde Dios necesita trabajar en nuestra vida. Es allí donde nosotros, el Señor hablaba cada cosa que hablaba, relacionaba hacia el prójimo. Era muy importante porque yo encontré muchas de las cosas y versículos que Jesús hablaba acerca del prójimo. Dice, Jesús fue bondadoso, no fue ingrato, Él no fue perverso. Jesús fue misericordioso. Jesús no juzgó. No juzguéis para que no seamos juzgados. No condenemos para no ser condenados. Y una de las partes más importantes que he estado trabajando en estos días es sobre el perdón. Perdón es dar algo a alguien que no lo merece. Y eso fue lo que hizo Jesús hacia nosotros. Él nos dio algo que no nos merecíamos. Primeramente, por el perdón recibimos nosotros la salvación y la gracia. La gracia es algo que nos da, que nosotros, aunque no seamos esas personas, o sea, despreciables, indeseables, Dios nos dio de su gracia, nos dio algo que no merecíamos. También Jesús dijo que diéramos nosotros. Todo está relacionado hacia el prójimo. Jesús hablaba que debíamos dar en una forma apretada, abundante, ¿verdad? Dice la palabra, nunca pequeáramos más mal y pagamos mal por mal. Jesús fue una persona que respetó a todos los hombres.
Jesús nunca irrespetó a nadie. Jesús nunca fue altanero. Jesús nunca fue ofensivo. Jesús nunca fue arrogante. Entonces, vivir con generosidad, no con avaricia. Muchas veces cuando Jesús dice seguir mis ejemplos, seguir mis pisadas, Jesús vino a dar paz. Él también vino a perdonar, a que nosotros no seamos rebeldes. Y hay dos palabras muy importantes en nuestra vida en esta hora que nosotros miramos. Cuando Jesús dice que hemos imitar el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es perfecto. Sumamente es como nosotros debemos de mirarlo. Comenzamos a mirarlo físicamente a Jesús, su manera de hablar, su manera de pensar y las características que vemos en Jesús hacia los demás. Jesús, el hijo de un carpintero. Jesús era esa persona o es esa persona que tenemos que permitir. Cuando yo digo y veo y comparo que nosotros tenemos que derretirnos delante del Señor, entregarnos y dejarnos amoldear, dejarnos enseñar. Me he dado cuenta que a pasar el tiempo y conocer las Escrituras, nosotros a veces nos sentimos seguros de que todo lo conocemos y que todos somos suficientes. Pero en un tiempo para acá me he dado cuenta que no es así, que siempre necesitamos dejarnos enseñar de Jesús. En nuestra vida cotidiana siempre estamos pasando procesos diferentes, pero lo que Dios está mirando es nuestro carácter. Y decimos, Señor, haz mi carácter como tú. Haz mi carácter a tu manera, Señor. Señor, decimos, quiero crucificar mi carne, pero esto es mentira, porque buscamos la fama, el halago, buscamos el bienestar personal, aunque no es pecado hacerlo, pero en una actitud más alta que Dios, en una actitud exageradamente más alta que Dios muchas veces en nuestras actitudes. ¿Qué decía Jesús? Ahí es un pasaje muy importante que Jesús nos habla y que Jesús le preguntaba a su discípulo que si era conveniente pagar impuestos. Le pregunta a Pedro. Y él decía, pues somos hijos, pero no deberíamos pagar porque somos hijos. Pero por causa de no herir, paguemos los impuestos. ¿Qué era lo que Jesús cuidaba de las demás personas? Y nosotros muchas veces pasamos por alto este detalle. No interesa cómo se sienta la otra persona, no herimos, ofendemos, abrimos la boca para ofender, para desagradar, para criticar, para mirar el defecto de la otra persona, para hablar mal de los demás de una forma u otra. Jesús nunca habló mal de otra persona. Jesús siempre, cuando venía la crítica, cuando venían y criticaban, por ejemplo, cuando le estaban echando el perfume a Jesús y llorando, veíamos que las personas, aún los maestros, criticaban muchas formas de Jesús, pero siempre la respuesta que él daba era una forma que pasaba por alto y daba una respuesta totalmente que los dejaba asombrados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, déjela. Ninguno de ustedes ha hecho lo que está hecho. Está derramado sus lágrimas. Ella está enjuagándome sus pies.
ella me está echando perfume. Y ninguno de sus discípulos había hecho eso nadie había hecho eso con Jesús. Porque Dios estaba mirando, no la condición como siempre nosotros miramos las condiciones de las demás personas, sino Él estaba mirando la condición sincera de su corazón. Y es algo muy importante, como Dios le decía a Samuel, no mire la apariencia, no mire lo hermoso o la forma que se expresa, sino mire la condición profunda de su corazón. Porque en nuestros corazones Dios conoce todo, la actitud, la abnegación, el orgullo, las heridas. De cuántas formas nosotros herimos a nuestros discípulos con una mirada, o nos miran mal, o nos hacen un mal gesto. ¿Qué hacía Jesús? Yo el miércoles les predicaba a la iglesia, a Jesús lo azotaron, todo lo hicieron en ese día, lo azotaron, lo desnudaron, le enterraron espinas, lo bofetearon, lo escupieron. Perdón, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como imitadores de Jesús? Nosotros no perdonamos, nosotros nos llenamos de rencor, nosotros herimos, ofendemos con una mirada o con nuestros actos, o menospreciamos a las demás personas. Cuando yo estaba haciendo este estudio, yo miraba por las personas que estaban intercediendo en esta mañana, porque comúnmente nosotros no hacemos una intercesión por esas personas que no merecen, no han merecido en esta vida nada de esas, todo desprecio de la sociedad. Y Jesús siempre se acercó a esas personas, así no importara, porque puede haber gente muy rica, pero totalmente destrozada, gente sin amor, gente sin Dios. Y esto es importante entender, que Jesús se cuidaba por no ofender, y nosotros debemos preocuparnos por no ofender. Dice, varón perfecto es aquel que refrena sus labios. ¿Y cuándo debemos refrenar nuestros labios? Cuando hablamos o criticamos o desvalorizamos a las personas, a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestras madres, a los hermanos de la iglesia. Dios nunca nos mandó o tuvo una condición de esto. Dios siempre levantó el ánimo al que ellos querían juzgar, criticar o matar, porque vemos en el caso de la mujer adúltera. Dice, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Pero realmente en nosotros quizás no adulteramos, no fornicamos, pero en nuestro corazón hay rencores, hay odios contra personas que nos han maltratado, nos han ofendido. Y la actitud de Jesús dice que Él le dejaba la causa de Dios. Y si yo veo cuántas veces Jesús estuvo muriendo, le clavaron, le pusieron esas, lo bofeteaban, en todo ese dolor que Él sentía, Él rogaba por él. Ni siquiera Él rogaba por sí mismo, rogaba, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se cuidó todo el tiempo. Sabía las intenciones de los fariseos, las intenciones malas, las preguntas que le hacían como para hacerlo caer y a ver en qué palabra lo hacían enojar o maltratar al prójimo. Nunca Jesús maltrató a nadie. Dice que Él se cuidaba. Cristianas y líderes y maestros, cuidarnos de cómo tratar a las demás personas. Y esto es de mucho cuidado, porque son cosas que para nosotros quizás no le tenemos la mayor importancia, pero son las de mucho más cuidado. Esos detalles pequeños que dice la palabra. Dice, el que quiere ser santo, santifíquese más. Y santificarse es mirar mi actitud frente para no ofender. Muchas veces o nosotros ofendemos, o la mayoría de veces nosotros ofendemos de palabra, hecho. Vivimos ofendiendo a los demás.
con tal, a veces no nos interesa si hemos ofendido o hemos contestado o hemos dado una respuesta hiriente. Nunca nos preocupamos a cuántos hemos dejado en esa situación. Nunca nos preocupamos cuando respondemos nosotros mal en un momento de ira o de resentimiento en nuestro corazón. Y Jesús miraba y cuidaba de cómo contestar. Y algo que Dios dice, varón prudente es aquel, ¿verdad? Y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y estas son una de las actitudes que frecuentemente nosotros, inconsciente o conscientemente, llevamos a las personas y ofendemos, las desvalorizamos, las humillamos, les decimos palabras muy fuertes, desagradándonos. De pronto hay una persona, cuando Jesús va y entra al templo y encuentra a la viuda. En esta viuda que había, solo entregó 2 monedas. Los hombres que entraban y miraban físicamente a esta mujer, dice, mire, podemos decir y juzgar humanamente. Mire, esta viuda solo da 2 monedas, imagine lo poquito que da y nosotros damos más. Pero Jesús estaba mirando, era la intención con que ella daba hacia Dios. Primero, lo daba todo. Segundo, lo hacía con amor, con gozo, con alegría. Entonces, esa ofrenda no era cualquier ofrenda. La ofrenda que ella daba a Dios era lo mejor de lo mejor que ella tenía. No le interesó no quedar sin nada, sino entregarle todo, todo obedeciendo a Dios. Hay cosas que nos duelen darle a Dios. Hay cosas en nuestra vida que nos cuesta todavía entregar nuestro carácter a Dios. Dejémonos amoldear. Cuando yo miraba y escudriñaba cómo es, por ejemplo, dice derretirnos, ese derretirnos es deshacer nuestra humana manera de pensar, nuestro ego, derretirlo y colocar a esa imagen que mirábamos cómo Jesús actuaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se dirigía a las personas, a los ricos, a los pobres, de qué manera Él lo hacía, Él no los ofendía. ¿Cuántas veces nosotros dejamos personas en el camino, a nuestros propios hijos, los desvalorizamos cuando hacen las cosas mal, cuando están mal hechas las cosas? ¿Cómo nosotros podemos enseñar sin herir, sin ofender, sin causar palabras comparativas o destructivas, sino que el hablar de nosotros debe ser hablar con sabiduría, hablar con bendición? Podemos ver las cosas que están mal, pero expresarlas cuando están mal, cómo mejorarlas, cómo animar a las personas a mejorar sus vidas, a mejorar. Muchas veces nosotros nos convertimos como jueces, somos buenos jueces, buenos criticadores, pero nunca vemos las pequeñas cosas que las personas hacen con todo el esfuerzo y de buena voluntad. Es allí donde Jesús está mirando la actitud, mirando nosotros la actitud de Jesús. Nosotros cuestionamos a las demás personas. Escuchaba a un hermano que se le acercaba, dice, en la iglesia todos somos bonitos, santos, alegres, pero cuando llegamos a la casa, ¿cómo continúa esa armonía? Nos cuesta vivir en esa paz, en esa bendición, nos cuesta vivir en esa armonía. Mire cómo mire cómo me contesta, mire cómo me habla, pero nosotros no miramos cómo estamos actuando, si estamos imitando a Jesús con el prójimo en esa misma actitud. Cuando Jesús dice, ¿quién es mi prójimo? Y habla de la palabra de el samaritano.
Pasó un religioso que tenía todo un conocimiento, pero no había amor, había dureza. Él solo se cuidaba, ay, no me puedo contaminar de tocarlo porque está con sangre, está medio muerto. A veces nosotros vemos pasar a nuestras vidas, a las personas, a los hermanos de la iglesia y somos indiferentes. Ese no es mi problema. Lo dejé herido, no es mi problema. Desde que yo esté bien es lo único que me interesa. No me interesa cómo dejé la otra persona. Muchas veces nosotros ofendemos, somos duros, pretendemos tener la razón, pero Jesús se cuidó de herir a los demás con sus palabras. Él siempre actuaba con esa sabiduría. ¿A qué nos reta? A hacer lo mismo que Él hizo, a ser compasivo, a ser misericordioso. A veces nosotros somos compasivos con todo el mundo, pero a veces con nuestros hijos somos muy crueles, o con nuestra familia, o con nuestro esposo, o con nuestra esposa. Somos muy amorosos con todo el mundo, pero con nuestra familia, con nuestros seres que convivimos día a día, y más en este tiempo que nos ha tocado, por decir, a la fuerza. Ahí es donde nuestro carácter se revela. Ahí es donde nosotros tratamos mal. Y yo recuerdo siempre, aun cuando yo me casé, me gustaba esa alabanza. Loor a ti, mi Dios, en esta noche. Y yo la cantaba con ese sentido que dice, ¿cuántas son mis deudas que yo he cometido personalmente conmigo? O somos duros con nosotros mismos, o somos duros con nuestros familiares, con nuestros padres, somos crueles, somos verdugos a otros y tratamos duro y decimos que tenemos el amor de Dios, pero el carácter de Dios procuraba cuidar y ser esa persona que nos toca avanzar, que nos toca escalar, que nos falta parecernos más al carácter de Jesús, que nos falta dejar de mirar a todo el mundo y mirar a cantidad de personas o líderes o pastores que tienen el modelo de fulano, del modelo de tal, pero nuestro modelo a seguir es el modelo de Jesús. Cómo Jesús estorbaba el pecado, cómo Jesús restauraba a esa persona que estaba en el adulterio, en el acto, cómo era Jesús con el endemoniado, con el leproso, qué palabras les decía, cuántas palabras salen de nuestra boca para bendecir a nuestros familiares, a nuestros hijos, cuando están de mal genio, cuántas palabras desatamos de paz, porque eso es Jesús. Nos cuesta vivir en paz en la iglesia, nos cuesta mirar. Había una historia que una hermana le decía que estaba enojada por lo que una hermana hablaba y le decía que ella le había robado una gallina y ella estaba herida por esas palabras. Y se acercó al pastor y le decía, está herida por esa gallina. Y ella le preguntaba, ¿y qué le contestarías tú a Jesús? Ella decía, pero es que aquí no, ese tema no va con Jesús. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando lo agraviaban? ¿Qué hacía Jesús? Él dice que le dejaba la causa a Dios. Y la palabra de Dios dice que en la medida que yo miro, actúo con las demás personas, en esa misma forma yo voy a estar medido. Y es donde yo debo cuidar cómo actúo si Jesús me ha dejado un modelo de vida. ¿Qué significa? Nosotros siempre maltratamos, igualamos a las personas. ¿Cómo igualamos a otras personas? ¿Cómo ofendemos nosotros a nuestro prójimo? ¿Cómo nosotros dejamos a cuantos en el camino en esa condición? Pero Jesús dice, cuidémonos, porque si yo veo que esto actúo de esta forma y ofendo a mi hermano, dice, para no ofender, hagámoslo.
Jesús se cuidaba el no ofender. Dios quiere que no solamente usted sea feliz. Dice, usted es feliz en la forma que ha contestado, eres feliz en la forma que has humillado, eres feliz como tiene a tu familia. ¿Cuántas veces herimos a nuestros seres queridos y los dejamos en el camino? No, tenemos que cambiar nuestra actitud y empezar a recoger los regueros de heridas, de sentimientos, de dolor y de ofensas que hemos hablado, que hemos criticado. ¿Y qué debemos dejar cuando nosotros, dice, colocar la otra mejilla? Callar. Callar para no ofender. Callar la injusticia. Eso hizo Jesús. Perdónales porque no saben lo que hacen. Dice que en nuestro corazón no debe haber amargura y palabras dulces. Debe haber la palabra sabia. ¿Y cómo atendemos las palabras sabias? Vamos a ver el modelo de Jesús. Jesús veía el esfuerzo con que cada persona se acercaba a él, cuál persona era sincera o no era sincera, pero él no actuaba con la persona no sincera cruel. Él siempre lo dejaba con una pregunta para que pensara, meditara hacia él. Cuando le decían, a Jesús lo trataron de endemoniado, lo trataron de divisionista, lo trataron de rebelde, lo trataron de todo, pero Jesús nunca intentó darle respuestas esas respuestas a ellos, porque cuando le decían a Jesús, ¿por quién echan los demonios? Y si decimos, lo echan por los demonios, el demonio no está dividido entre sí. Entonces, ¿usted qué cree? Jesús le dejaba a esa persona con otra pregunta para que se contestara a sí misma. Nosotros debemos aprenderle eso de Jesús. Nosotros podemos vivir muy tranquilos en nuestra vida y pasar de largo sin pensar a cuántas personas hemos ofendido con nuestras actitudes o nuestra forma de responder. Debemos aprender a mejorar porque nosotros todos fallamos como seres humanos. Debemos cuidar nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Jesús, cuando lo azotaban, le hacían el sufrimiento, él no los gritaba, él no los ofendía con su lenguaje, él le dejaba la causa al Señor. Es difícil dejarle la causa a Dios. La causa hay que dejar porque Él es el que nos defiende, ¿verdad? Estoy enojado con alguno de mis hermanos, no estoy de acuerdo en su manera que actúa o hace, pero Dios me va a reclamar a mí personalmente, no por lo que hacen ellos, sino por lo que yo actúo. Llevamos en la familia, hay personas y hay hermanos que llevan años sin poder compartir un pan por un malentendido, porque quizás ellos no tienen el mismo nivel de crecimiento espiritual o de madurez, o lo que Dios nos ha permitido profundizarnos a nosotros en la palabra y actuar no justamente. Entonces nosotros actuamos cruelmente y Jesús nunca actuó cruelmente. Siempre Jesús dejó esa puerta para restablecer la paz, la comunión. Y debemos reconciliar eso que nos duele profundamente. Debemos restaurar, aunque ellos estén equivocados.
Nuestra meta es hablar, orientarlos, pero no herirlos y dejarlos ofendidos y ser indiferentes. A pesar que nosotros somos crueles, nunca Dios es indiferente con nosotros. Siempre su bondad, su amor, su gracia que no merecemos. Aunque nosotros atropellemos, siempre las bendiciones están llegando a nuestra vida. Esto es de meditar, de considerar profundamente que si estamos creciendo en Cristo Jesús, no debemos actuar como los demás actúan, sino como Jesús actuaba frente a sus enemigos. Jesús tuvo enemigos terribles, pero usted dedíquese a mirar la actitud frente a su enemigo. Él no oraba, no lo pataleaba, no lo despreciaba, no levantaba las manos pidiendo juicio final sobre eso, porque eso, yo viví eso recién en la pastoral con mis padres. Se levantaba gente que no tenía, a veces nos tocó con gente que no sabía leer o poca cultura, o chocar con todo lo que a nosotros nos corrigieron durante muchos años y que vemos que personas todo lo hacían de esa forma. Recuerdo tantas cosas que tuvimos que desacostumbrarnos y bajarnos de ese nivel que veníamos caminando en nuestra familia y colocarnos al nivel de esa persona ignorante para poderla amar en su condición, poderla preparar, poderla ayudar y sacarla de esa ignorancia. Es un proceso largo, es un proceso de que la misma persona abra su corazón. Aún nosotros nos falta abrir el corazón para Dios, para conocer perfectamente lo que Él quiere que nosotros actuemos con nuestro prójimo. Entonces, no es solamente sacrificar muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados para no ofender a los demás o maltratar. ¿Amén? Entonces, aprendemos a través del tiempo a mirar y a procesar. Esto es de mirar, caminar y procesar, no de correr y decir yo ya lo tengo todo. Eso es falso, porque hay detalles quizás nosotros. Jesús fue muy honesto. Yo puedo ser honesto sin ofender. Puedo ser honesto hablando de Jesús. Ahí en Marcos 12, versículo 43, donde conocemos a Jesús cuando Él empieza a hablar. Qué bueno tiene y qué poder contacto cuando hablamos sobre qué importante. Él nunca habló de él, él habló de Dios, de su Padre. Él habló de lo que su Padre quería para la humanidad. Él habló con sus actos. Jesús nunca se buscó su satisfacción personal, siempre era honesto. Uno debe ser honesto sin ofender, debe ser sincero sin maltratar y dejar herida a las personas. Nos toca aprender, porque todavía no lo sabemos, hermanos. Todavía nos falta para crecer como Jesús, para imitar a Jesús. Aquí la palabra de Dios mira la condición de que Dios nos da a nosotros, de su gran amor, sin nosotros merecernos todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Él nos dio la salvación sin merecerla. Él nos dio a nosotros el amor sin merecerlo. Y qué importante es aprender a hablar y actuar como Jesús lo hace. Quizás hay mucho para qué hablar, pero vamos a dejar hasta aquí